Hola a todos, hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre lo que ha acontecido aquí, en Andalucía, hoy 19 de junio, en las últimas elecciones, porque es un cambio de paradigma en términos absolutos en España con respecto a lo político. Vamos a analizarlo. La primera gran clave es la crisis que está sufriendo la izquierda por falta de un liderazgo claro. Hay una competencia atroz, hay un faccionalismo dentro de lo que es el entorno de la izquierda que aspira a la gobernanza, y eso es un peligro y un problema para lo que es la cultura de la izquierda en general. ¿Por qué es un problema? Porque no se homogeneiza de forma que se pueda constituir, digamos, una dirección política clara para poder ganar las elecciones en un sistema DONT como el que existe en España. Por tanto, para poder penetrar, digamos, en la gobernanza, hace falta sobre todo que se constituya una esencia, un espíritu homogéneo y que transfiera de alguna forma a un líder claro que más que vertical tenga una posición horizontal dentro de la jerarquía de la izquierda que se vaya a presentar para poder tener pues alguna posibilidad para ganar las elecciones. Estamos viendo que en España y concretamente en Andalucía hoy hay un colapso de la izquierda por una falta de dirección. Esa falta de dirección viene sobre todo por el desgaste que el sanchismo ha generado en la cultura de izquierdas. Digamos que el espíritu sanchista es cortoplacista y que busca sobre todo planificación y estrategia de adquisición del trono, del poder y de asentamiento de la cultura del discurso. Actualmente hay una tendencia hacia el posmodernismo y la teoría del discurso que está siendo excesiva, y ese exceso en la teoría del discurso está siendo sobre todo revertido por las urnas, ya que la gente está votando en contra de esa cultura del haz lo que digo y no lo que hago ni lo que demuestro. La generación del miedo pues ya no es tan efectiva como antes. Digamos que el alerta antifascista o el alerta antisocialcomunista solamente es efectivo desde unos términos analíticos. Parece ser que la gente está consumida en un exceso de emocionalidad discursiva. Hace falta ya, sobre todo, asentar unas bases para que la ciudadanía participe de la política sin ser un objeto pasivo que simplemente vota, un sujeto pasivo, sino ser sobre todo aquel que hace preguntas y que reclama, exige la respuesta a esas preguntas. Podemos ver que además venimos de una etapa de rebeldía, de un intento por elaborar un sistema no bipartidista, un sistema más complejo, más plural, más real y digamos más fructífero para la representatividad de lo que es la diversidad y sobre todo también para la constitución de políticas que no sean promovidas por corporativismos. De hecho, cuando Podemos apareció y digamos que surtió efecto, consiguió un cupo importante de la representación política en este país, se dio sobre todo porque la gente tenía el ánimo dichoso ante alguien que quería de verdad hacer cambiar las cosas. Pero vamos a entender que cambiar las cosas no significa ser antisistema, significa ser más sistémico que nunca. Es decir, elaborar un sistema que permita de verdad la prosperidad para todos. Podemos en ese sentido ha ido cayendo, al igual que Ciudadanos, ahora hablaremos de esto, ha ido cayendo sobre todo por la decepción en la percepción de su propia motivación. Es decir, la gente ha ido dejando de votar gradualmente a Podemos porque ha visto que no constituía la esperanza que ellos pensaban que eran, ¿no? Sino que al final, de alguna forma, era como todo el mundo, entre comillas, ¿no? No digo que lo sean o no, pero es la percepción general, ¿no? Que Podemos no ha venido a cambiar las cosas, sino que se aprovechó de la coyuntura y de la ingenuidad, incluso de la desesperación, pues para prosperar dentro de lo que es el cursus honorum, dentro de lo que es el panorama político, ¿no? Y al final la adquisición de poder. Hoy en día sigue este espíritu rebelde, este espíritu de búsqueda de propuestas que sean reales, que sean serenas, que busquen sobre todo resultados que más que competir y más que generar conflicto, digamos, aúnen a una ciudadanía dividida
por una izquierda y una derecha que de forma histórica sabemos que se han pegado palos. Por tanto, no queremos tanto conflicto, no queremos tanta crispación, como se suele decir, ¿no? Y vemos que generalmente los populismos lo que buscan es elaborar un esquema de tremendismo, de catástrofe, para poder autoensalzarse como salvadores y mesías, ¿no? Lo vemos sobre todo en los extremos que siempre hablan de que el sistema está corrupto, el sistema necesita un lavado de cara radical y que ese lavado de cara radical viene pues por su parte, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el andalucismo busca sobre todo pues un ensalzamiento de la cultura no local, pero sí autonómica, ¿no? Y de la elaboración de un espíritu andalucista que se presupone que ya existe y que está oculto, que debe emerger y que debe posicionarse como, bueno, como entidad nacionalista, de alguna forma teniendo ese espejo en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, pero sobre todo en los países catalanes y en Euskal Herria, ¿no? Podemos decir que en Andalucía esto no cala, pero sí hay una tendencia desde hace años a que adquiera mayor cuota en las urnas. Sabemos los andaluces que eso no es una solución a los problemas reales. El posmodernismo tiende a observar la realidad y a preguntarse cómo debería ser la realidad en unos términos superiores a la propia coexistencia de la realidad, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a una tendencia normativista o incluso realista, podríamos decir que nos podríamos preguntar, vale, ¿cómo deberíamos hacer esto? Pero vamos a centrarnos en la realidad, es decir, si tenemos una deuda del 120% del PIB, pues cómo podemos ir aminorando la deuda sin hacer que los ciudadanos tengan que morirse a impuestos pagando de forma atroz, ¿no? Pues eso es una buena pregunta. Las tendencias postmodernistas pues pueden querer elaborar una realidad por encima de esta para poder dar una respuesta, ¿no? Pero por encima de todo hay que primero conocer la realidad que está por debajo. Yo no digo que el postmodernismo sea inadecuado, no lo creo. Todo esto son enfoques, parámetros que son valiosos y son útiles, pero en ocasiones son útiles. Es decir, que no siempre la receta es la misma para los mismos problemas. Tenemos que ver la coyuntura social, política, incluso geopolítica, ¿no? El andalucismo no cala igual que, por ejemplo, el catalanismo cala en Cataluña, ¿no? Y a lo mejor hay una tendencia a generar esa ideología y que cale en el ciudadano medio, pero todavía no se da y sinceramente espero que no se dé nunca. Es un engorro. Nosotros somos andaluces, somos españoles, no tenemos ningún problema con eso. Y esperemos que nunca lo tengamos, ¿no? Más allá de esto, 58 escaños ha conseguido el Partido Popular, esta es la clave 2. ¿Y por qué lo ha conseguido? Sobre todo porque Juanma Moreno no ha hecho una campaña como la de Vox, o una campaña como la de Adelanta Andalucía, ¿no? Que la verdad, un poco triste. Ni de Juan Espadas me han parecido campañas pues poco inteligentes, que buscaban el voto de personas emocionalizadas que no analizaran bien aquello que se exponía, ¿no? La señora Teresa Rodríguez hablaba de Woody Allen. Y claro, yo estoy muy de acuerdo en la educación sexual, pero no se trata de que se imparta educación sexual, se trata, el debate está en cómo. ¿Y qué tipo de educación sexual? Creo que es un debate sano, es un debate que debe darse y no pasa nada, ¿no? Pero claro, hablar de Woody Allen, que es una persona que ha sido cancelada precisamente por acostarse con su hijastra, con su hija adoptiva, ¿no? Que usted está aquí por Clara Campoamor. Tampoco es cierto. Es decir, esa reducción de la historia y esa reducción de los hechos al final empobrece muchísimo tanto el discurso como el debate, ¿no? Y es un problema empobrecer el debate porque los debates en general pues son ricos, tienen muchos matices. He echado en falta que alguien dijera, oye, yo creo que el núcleo no es que se enseñe educación sexual. El núcleo es que
qué tipo de educación sexual y cómo. Podemos ver que Juanma Moreno no se ha querido mojar para nada, no ha abierto un debate serio, tampoco ha querido defenderse demasiado, no ha querido insultar demasiado. Se dice que llegó a un pacto con Juan Espadas para no hablar demasiado de los ERE, para no abrir el cajón de mierda, ¿no? Y no sé si es así, no sé si finalmente pactaron o no, pero se ve que Juanma Moreno ha querido sobre todo ser el talante del centro derecha, por decirlo así, ¿no? Ha querido ser moderado, mostrarse pacífico, mostrarse inclusivo, mostrarse sobre todo pues elegante. Creo que son matices que ha heredado de Núñez Feijóo. Creo que de alguna forma está siguiendo la línea de la nueva marca del Partido Popular, ¿no? De ese Partido Popular que quiere ganar las elecciones no insultando al otro y no diciendo que viene el fascismo o que viene el comunismo, porque no lo hemos escuchado en Juanma Moreno. Juanma Moreno se ha ceñido a su gestión, ha dicho que va a seguir mejorando Andalucía y ha mostrado una buena cara, sonriente y poco más. Ha tenido un perfil bastante bajo en ese sentido y creo que por eso ha conseguido 58 escaños, porque la inercia de aquellos que votan al poder que ya existe y que no es demasiado calamitoso, esa inercia creo que se ha impuesto en parte, y en otra parte también muchos han percibido a Juanma Moreno como un candidato que no traía discordia, no traía división, no traía conflicto. Ya veíamos que por Andalucía, cuando se constituyó, ya tenía conflictos internos con Podemos, que Pablo Iglesias quiso poner un candidato, Yolanda Díaz a otro y tal, y esos rollos, aunque bueno, dentro de los politólogos saben sobre todo porque están consumiendo muchas noticias y demás, pero el ciudadano medio no, pero aún así se percibe esa tensión, se percibe ese faccionalismo interno, eso la gente pues no lo quiere y no lo ha querido nunca. Si vemos la historia de las elecciones en democracia en España, vemos que cuando ha habido, digamos, una violencia estructural interna en un partido o en un conjunto de partidos que constituyen una dirección ideológica o similar, pues ha salido mal parado, ¿no? Podemos verlo también, por ejemplo, en la época post-Zapatero, ¿no? Cuando ya el PSOE estaba destruido, pues algo así creo que va a pasar en el futuro con Pedro Sánchez. Creo que al igual que la marca de Ciudadanos ya estaba consumida y se ha visto, la marca del sanchismo ya está consumida y la gente no la quiere. Y no la quiere sencillamente porque se percibe al sanchismo como el sumum de todo lo que he dicho, de esa cultura de izquierda impostada, enfocada desde una perspectiva discursiva, desde una perspectiva agit propagandística, que busca sobre todo decir que todo va bien con Algeria cuando la propia Algeria está diciendo que todo va mal, o que busca decir que no pasa nada cuando todo está tan tambaleante, ¿no? El problema lo tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista, dentro del Partido Socialista hay gente muy válida. Yo tengo amigos que están dentro del Partido Socialista, que son socialistas, que se desviven por el socialismo y creen en la socialdemocracia fervientemente. El problema es el sanchismo. El Partido Socialista tiene que regenerarse y va a ser un problema, porque dentro del Partido Socialista hay mucho faccionalismo y hay gente que se mataría. Eso es un problemón. No es fácil quitar a Sánchez. ¿Se irá Sánchez? Posiblemente sí. Cuando sepa que va a perder las elecciones, no cabe duda que se va a ir. Pese a que hace unas semanas, en una pregunta en el Congreso, pues dijo que no se iría y que se presentaría a las elecciones. Pues yo tengo muy claro que haría como Zapatero. Que si sabe a ciencia cierta que va a perder las elecciones, dice, mira, antes que perder las elecciones en España, me busco un hueco en la ONU, en Europa o en algún lado. Pedro Sánchez puede tener relevancia internacional, ya que es una persona con buena facha, es una persona que habla bien, que habla inglés, que es un tipo guapo, un tipo con recursos estéticos y sociales, pero no de gestión. Estamos viendo que Pedro Sánchez está gestionando la política internacional e incluso la nacional pues de una forma bastante accidentada. No sé si es porque no tiene el poder suficiente para hacer aquello que quiere hacer o si es simplemente porque es un poco inútil. Perdonad que os lo diga así, pero lo que ha pasado con Marruecos y con Algeria es algo que no ha pasado nunca en España. El hecho de
unilateralmente y casi personalmente conceder a Marruecos el Sáhara. Hay muchos elementos. Luego, hablar abiertamente de que ha sido espiado por Pegasus como una forma de contrarrestar ese desequilibrio que existía con Esquerra Republicana de Cataluña y su crisis con los partidos nacionalistas, que a su vez él necesita para poder seguir en el poder, ¿no? Todos esos tejemanejes que se ven casi a diario para poder llegar y sobre todo aferrarse al poder y acabar y agotar la legislatura, ¿no? Ya el Banco Central Europeo ha hablado de un rescate para España, ya se sabe que España va a ser rescatada. De nuevo, es una nefasta percepción la que tiene el español medio, pues, del gobierno que tiene. Otra cosa es si simpatizas o no con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez o con su política. Eso es otra cuestión. Pedro Sánchez no tiene el control y eso se ve. El único control que tiene Pedro Sánchez es de su propio partido, porque hay una verticalidad que asusta. Mientras que, por un lado, vemos que Feijóo está casi constituyendo una estructura federal dentro del Partido Popular, sobre todo porque es la época de los varones fuertes, con Ayuso, con López Miras, pues con Juanma Moreno. Es un problema para España que el Partido Socialista tenga una estructura sanchista moribunda. Luego, por otro lado, vemos que la marca Ciudadanos está totalmente extinta ya, porque está coleteando, ya está amortizada y el ciudadano lo ve así. Antes que votar a Ciudadanos, prefiere votar a cualquier otra cosa cercana. Digamos que el voto de Ciudadanos es elástico y esa elasticidad al final pues le provee de una ausencia de apoyo por parte de la ciudadanía. Así que vemos que este es el principio del final del sanchismo y el Partido Socialista debe empezar muy seriamente a estructurarse y Pedro Sánchez debería ir pensando en retirarse el año que viene, en presentar a un candidato. Si es mujer mejor, va a traer un aire fresco, una mujer fuerte, una mujer empoderada, una mujer que hable claro y una mujer que, por favor, no sea sanchista. Por favor, una persona que sea clara, que sea honesta y que sobre todo la gente perciba como, más allá de una política, como un ser humano con corazón y que le importe la gente más que el poder y que el partido. Eso es muy importante. ¿Qué decir de la victoria pírrica de Vox? Vox se esperaba realmente más de 20 escaños y es el problema de la expectativa en este tipo de eventos. No se puede tener una expectativa demasiado alta. Ella ya hablaba de ser presidenta. ¿Qué cara de presidenta se le está poniendo, no? Ya hablaba de ser la segunda, incluso de ser la primera. Creo que a Macarena Olona se le ha quedado un poco grande. Yo creo que quizás es por inexperiencia, porque ella es muy inteligente, es una mujer capacitada y preparada, sabe lo que quiere y sabe lo que tiene que decir. No entiendo muy bien la campaña que ha tenido. Como sujeto político, Macarena Olona es un tiburón. Ella no se anda con chiquitas. Te puede gustar o no, pero es admirable. Creo que Macarena Olona ha fallado por exceso de expectativa y al final este aumento de 2 escaños, que no está mal, le trae el aroma de una victoria pírrica, de una etapa con sabor amargo, cosa que todo político debe evitar, sobre todo Vox, que ha crecido y que, bueno, está representando a mucha gente. Es posible que finalmente Macarena Olona acabe en el Senado y allí podría dar mucho juego, porque está Núñez Feijóo y le daría mayor caché a lo que es el Senado, que hoy en día está muy denostado. Necesita ese empuje, porque sinceramente, ¿qué hace Macarena Olona en Andalucía en una oposición con 14 escaños? ¿Puede acaso la marca Vox permitirse tener a un activo político como Macarena haciendo nada en el Parlamento andaluz? Vemos que la curva de crecimiento de Vox por fin se atenúa, ya empieza a crecer de una forma mucho más estable, mucho más sostenible, y quizás los 14 escaños que han conseguido hoy, que no están nada mal, pueden ser, digamos, la base, el asentamiento, el foco, el núcleo del poder de este partido aquí en Andalucía. Y es positivo que los propios políticos vean que en el fondo el fervor de los mítines es un fervor artificial y que no puedes creerte el rey del mambo simplemente porque te regalen los oídos en los mítines o porque te rodees de personas que te dicen constantemente que vas a ganar las elecciones y que eres la mejor. Un solo escaño es valioso. El tener 2 escaños ya es un regalo. El tener 14 es un... ¡buah! Es decir, que no pensemos
que por tener 30 escaños eres un don nadie. El Partido Socialista ha tenido una debacle psicológica, pero el partido ha estado mucho tiempo aquí imperando y siendo hegemónico. No se puede decir que el Partido Socialista esté moribundo en Andalucía. Hay un cambio de paradigma, eso es cierto. Vemos que de nuevo el bipartidismo empieza a configurarse de una forma sutil. Es un cambio de paradigma psicológico. Ahora ya no vale decirle al ciudadano lo que tiene que votar y por qué. Ahora hay que convencerle, quizás, y espero, de una forma más adulta, de una forma más madura.